Yo, un hombre de 28 años, me divorcié de mi esposa, una mujer de 26 años, hace 2 meses. Ella me había estado engañando con mi hermano distanciado, hombre de 26 años, durante un tiempo. Fue hace 4 meses cuando finalmente compartió una gran noticia. Me dijo que iba a tener un bebé. Al principio, me aseguró que el bebé era de los dos, pero algo no cuadraba. Mi hermano había estado viniendo mucho y eso me hizo pensar. Así que me dio curiosidad y revisé su teléfono para descubrir la verdad. Hablé con ella sobre los mensajes que había encontrado, y finalmente admitió algo impactante: me había estado engañando con mi propio hermano. Se sintió acorralada, como si no tuviera otra opción más que confesar. Fue una verdad difícil de aceptar. Mi relación con mi familia había estado tensa durante años. Cuando cumplí 18, me fui de casa y apenas hablamos desde entonces. Siempre me hicieron sentir como un extraño, incluso entre mis propios familiares, y mi hermano era el hijo dorado. Pensé que era un poco raro que comenzaran la fiesta que estaba destinada para mí sin mí. Pero luego vi el pastel y perdí el control. Finalmente confronté a mis padres y les pregunté por qué no me habían hecho una fiesta por un logro real. Y me dijeron que después de mi carta de aceptación, no querían que mi hermano se sintiera excluido. Así que le hicieron una fiesta a él. En lugar de enojarme o molestarme, me di cuenta de algo desgarrador: necesitaba apoyar no solo a mí mismo, sino también a mi hermano. Esa realización me destrozó. Fue un punto de inflexión. Decidí en ese momento que no volvería a ellos, y mantuve esa decisión. Financié mi educación trabajando duro y pidiendo un préstamo. Una vez que me gradué, compartí un pequeño apartamento con un amigo. No era mucho, pero era mi propio espacio. Nunca hablé con mis padres después de mudarme para ir a la universidad, y ellos tampoco intentaron contactarme. Claro, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y el año pasado, mi hermano se puso en contacto conmigo por internet para preguntar si quería volver a conectarme con él y mis padres, ya que parecían extrañarme mucho. Eso sucedió 2 años después de que dejé mi casa. Me había casado con mi ex esposa. Llevaba una vida bastante cómoda, pero creo que nunca superé lo que había pasado con mis padres. Así que terminé aceptando reunirme con ellos. Al principio fue incómodo y me sentí raro, pero estaban haciendo un esfuerzo por reparar lo que me habían hecho en el pasado, así que me sentí obligado a hacer un esfuerzo por ellos también. Tomé la decisión de invitarlos a mi nueva vida, con la esperanza de un nuevo comienzo. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Presentar a mi hermano a mi ex fue mi primer error. Se conocieron y algo entre ellos hizo clic. Eso llevó a una aventura y ella terminó quedando embarazada. Al principio, estaba encantado con la noticia de su embarazo. Naturalmente, asumí que iba a ser padre. Pero luego, como mencioné antes, las visitas de mi hermano aumentaron significativamente después de la revelación del embarazo. Y, aunque al principio no me molestaba, comenzó a volverse extraño cuando tocaba el vientre de mi esposa embarazada y le hablaba. Mi ex me decía que no era gran cosa, pero no podía quitarme de encima la sospecha de que mi hermano tenía más que ver con el bebé de lo que dejaba entrever. A los 6 meses de su embarazo, decidí revisar su teléfono mientras ella dormía, y eso confirmó todo lo que tanto temía. Los mensajes entre mi ex y mi hermano demostraron que en realidad el bebé era suyo, y que habían estado juntos por un buen tiempo. No solo eso, mi ex no tenía ninguna intención de que yo supiera que el bebé ni siquiera era mío. Ella y mi hermano planeaban contarme sobre la infidelidad después de que naciera el bebé, y luego ella se divorciaría de mí para estar finalmente con él, mientras vivían de la fortuna del dinero de la manutención que yo tendría que pagar. Al día siguiente, reuní el coraje para confrontarla sobre los mensajes. Al principio lo negó, pero finalmente admitió la verdad. Esa confesión marcó el abrupto final de mis 2 años de matrimonio. Fue una realización dolorosa. Lo que siguió fue aún más difícil de soportar. Mis padres, en un giro impactante de los acontecimientos, se pusieron del lado de mi hermano y de mi ex. Sus palabras acerca de valorarnos a ambos por igual resultaron ser vacías. Sentí que sus promesas eran solo palabras huecas. Cuando mi ex y mi hermano anunciaron nuestro divorcio en las redes sociales y su decisión de casarse, toda mi familia apoyó completamente su decisión. A nadie le importó que destruyeran mi salud mental y traicionaran mi confianza. No solo me mintieron durante 6 meses diciéndome que el bebé era mío, sino que sentí que había perdido no solo a mi esposa,
sino también a mi hijo. Y eso duele muchísimo. Mis padres me dijeron que esto era lo mejor y, una vez más, se negaron a actuar como si mi hermano me hubiera hecho algo mal. De hecho, me dijeron que debería estar feliz de que mi ex y mi hermano finalmente hubieran encontrado la felicidad y que debería unirme a las celebraciones. Corté el contacto con ellos, lo que complicó aún más mi divorcio. Fue un golpe devastador cuando mi ex esposa salió del matrimonio con un acuerdo significativo y, además, se quedó con mi coche. El apoyo que recibió de mi familia, que se puso de su lado por su relación con mi hermano, fue desconcertante. Su abogado y ella crearon una narrativa en la que afirmaban que yo era controlador y tóxico, alegando que la obligué a dejar su trabajo, a pesar de que fue completamente su decisión. Para mi sorpresa y consternación, mi familia reforzó estas falsas acusaciones. Justificaron cortar lazos conmigo pintándome como un misógino con mal genio, una imagen que estaba muy lejos de la realidad. Así que las pruebas estaban en mi contra y perdí mucho dinero en el divorcio. Pero, afortunadamente, logré quedarme con la casa cuando el divorcio se finalizó. Solo me sentí aliviado de haber terminado con todo ese desastre y de no tener que volver a ver a esas personas horribles nunca más. Afortunadamente, no hay un periodo de espera para el divorcio donde vivo, y mi exesposa tampoco lo impugnó, así que pude finalizarlo lo más rápido posible para poder seguir adelante con mi vida. Fue difícil olvidar todo esto, pero me ahogué en el trabajo y me esforcé por ser mejor para dejar atrás este desagradable episodio lo más rápido posible. Eso dio sus frutos, ya que hace 2 semanas obtuve un ascenso que incluyó un mejor salario, un mejor auto de la empresa, básicamente todo. No podría haber estado más feliz al respecto. Así que decidí darme un gusto y salir solo a cenar en uno de mis restaurantes favoritos. Pero cometí el error de publicarlo en línea. Y al cabo de 1 o 2 días, mi madre se puso en contacto conmigo y me pidió que fuera a visitarlos. Su repentino interés en acercarse después de todo, especialmente considerando su apoyo a las falsas acusaciones de mi exesposa, me dejó completamente perplejo. Intenté ignorarlo, inicialmente sin responder las llamadas por unos días. Pero luego las llamadas persistentes escalaron. Y para mi sorpresa, ella apareció sin invitación en mi lugar de trabajo. Se negó a irse y terminó en una discusión acalorada con la recepcionista. Fue una situación increíblemente vergonzosa y me sentí atrapado por su persistencia. Así que prometí que los visitaría en unos días, lo que finalmente la convenció de irse. Un par de días después, finalmente visité a mi familia. Habían usado el dinero del acuerdo para mudarse a una casa más grande para acomodar al bebé, que había nacido hace poco más de 3 semanas. Supongo que la pensión alimenticia también se estaba usando para pagar las cuentas. Pero, la verdad, no me afectaba mucho, ya que la pensión alimenticia representaba una parte muy pequeña de mi salario en este punto y podía permitírmelo. Mi hermano no estaba en casa y mi ex estaba dormida. Así que solo hablé con mis padres. No intenté hacer conversación y simplemente esperé a que llegaran al punto. Después de unos 5 minutos de silencio, mi padre soltó que mi hermano había sido despedido de su trabajo y que la pensión alimenticia y el acuerdo ya no eran suficientes. Dijeron que habían visto la publicación sobre mi ascenso y esperaban que pudiera ayudarlos, ya que estaban quedándose sin dinero. Mis padres se jubilaron hace mucho tiempo. Mi hermano estaba sin trabajo, y obviamente mi ex no iba a volver a trabajar pronto. La pensión alimenticia no era suficiente para mantener a una familia de 5, especialmente con un recién nacido en la casa. Y yo lo sabía también. Sin embargo, me sorprendió que tuvieran la audacia de pedírmelo después de todo lo que había sucedido. Estaba tan sorprendido que no pude decir nada durante unos buenos minutos. Pero finalmente recuperé el sentido y decidí que no necesitaba entretener nada de esto. Simplemente me levanté y me fui sin decir una palabra. Cuando llegué a la puerta y la abrí, encontré a mi hermano parado afuera. Mis padres me pedían que me quedara y los escuchara. Y mi hermano parecía un poco alarmado al verme allí. Aún así, no dije nada y procedí a irme. Estaba lloviendo bastante fuerte, y era una caminata corta hasta donde había estacionado mi coche fuera de su césped. Así que me empapé por completo y ya estaba de muy mal humor. Ahora es cuando creo que quizás fui el imbécil, porque mis padres y mi hermano vinieron tras de mí. Mientras buscaba mis llaves en el bolsillo, decidieron pedirme ayuda por última vez. Esta vez fue mi hermano quien hizo la petición. Él siempre ha sido arrogante y presumido, un resultado directo de cómo nos trataban nuestros padres.
Así que fue raro verlo pidiéndome ayuda. Debió haberles costado mucho convencerlo. Definitivamente estaban siendo honestos sobre la mala situación en la que estaban. Me molesté mucho y exploté. Les dije que dejaran de molestarme y que, si necesitaban tanto dinero, podrían pedir ayuda a desconocidos en la calle. Sentía que tal vez alguien que no los conocía podría sentir más lástima por su situación que yo. Después de decir eso, me subí a mi coche y los dejé parados bajo la lluvia. No voy a mentir, fue bastante satisfactorio hacer eso, dado que ellos no han hecho más que maltratarme toda mi vida. Han pasado 2 días desde que sucedió, y, bueno, ya no estoy tan seguro de si tenía razón. Mi madre no ha dejado de mandarme mensajes y me siento muy culpable por no haberlos ayudado. Sé que tengo bastante, y enviarles un poco de dinero no me haría daño. Pero después de todo lo que ha pasado, sinceramente, siento que solo me están utilizando. Así que, sobre la actualización de no ayudar a mi familia con dinero después de que tomaron el lado de mi ex en el divorcio, decidí no ayudarlos. Fue algo importante para mí, ya que me sentía terriblemente culpable por cómo los iba a abandonar. En ese momento, me di cuenta de que ellos me habían tratado de esa manera durante todo el tiempo que puedo recordar. Incluso durante el divorcio, no dudaron en ponerme en una situación difícil. Así que pensé, ¿por qué debería dudar en hacer lo mismo con ellos? Le advertí a mi madre que dejara de molestarme, o tendría que involucrar a mis abogados, lo cual no terminaría bien para ellos. Eso, naturalmente, los enfureció. Y entonces mi hermano apareció en mi casa hace unos días para hablar conmigo. Me dijo que, aunque lamentaba cómo me habían tratado durante toda mi infancia, no podía evitar el hecho de que él simplemente era inherentemente mejor que yo, lo cual explicaba por qué lo trataban así. También me dijo que debía dejar de actuar raro con nuestros padres por hacer lo que cualquier padre normal haría en su lugar, y que debería ayudarlos ya que estaban en un mal momento, en lugar de guardar rencores como un niño. Me reí en su cara porque sonaba absolutamente demente hablando de esa manera. Le dije que, en lugar de intentar menospreciarme y manipularme para que los ayudara, debería estar buscando un trabajo y no perdiendo el tiempo así. Creo que eso tocó un nervio, porque empezó a gritarme sobre cómo yo solo estaba celoso del hecho de que no solo nuestros padres, sino también mi exesposa, lo preferían a él en lugar de a mí, estaba tomando represalias al no darle dinero a mi familia. No me molesté en discutir. En su lugar, simplemente asentí con la cabeza. Cuando me acusó de buscar venganza, acepté que estaba tomando venganza e insinué que no había nada que pudiera hacer para detenerme. Eso realmente lo enfureció. Me amenazó con vengarse de mí, insistiendo en que encontraría la manera de hacerme pagar y que me arrepentiría de haberle hablado así. Honestamente, no me tomo nada de eso en serio en lo más mínimo. Puede intentar asustarme todo lo que quiera, pero simplemente no va a funcionar porque sé que no es capaz de hacerme nada. No me preocupa en absoluto. Actualización 2. Bueno, hace 3 días mi hermano me visitó e intentó convencerme de que los ayudara, pero no tuvo éxito. Mis padres ya lo habían intentado en el pasado y tampoco les funcionó. Así que esta vez mi ex decidió llamarme para hablar conmigo. Tenía mis dudas sobre contestar, pero decidí hacerlo de todas formas, porque si no lo hacía, probablemente vendrían de nuevo a desperdiciar mi tiempo. Así que hablé con ella, y fue increíble lo arrogantes y crueles que pueden ser estas personas. Ella comenzó hablando amablemente, reconociendo que tanto ella como su familia estaban pasando por dificultades económicas. A pesar de reconocer que yo no tenía ninguna obligación de ayudar después de todo lo que había pasado, apeló a mi sentido de madurez. Intentó evocar simpatía al resaltar cómo mis padres me habían apoyado económicamente durante mi crianza. También mencionó sus esfuerzos por ser una buena esposa. Como si, claro, excepto por la parte en la que mis padres nunca se preocuparon por mí y siempre prefirieron a mi hermano. Y ella terminó engañándome con el mismo hermano del que solía quejarme. Así que sí, eso no funcionó en lo absoluto. Le dije que, aunque me sentía mal por lo que les estaba pasando, ya estaba gastando mucho dinero innecesario al pagarle pensión alimenticia, que técnicamente ni siquiera merecía, ya que me había engañado. Pero logró sacarme ese dinero porque mi familia no tuvo reparos en mentir y hacerme quedar como el malo para beneficiarse. Ella comenzó a llorar por teléfono y me dijo que estaba siendo egoísta y cruel, lo cual era simplemente irónico cuando aún me negué a ayudarla. Me dijo que mi hermano tenía razón y que la dejaba sin opción más que involucrar a la ley, y que iba a exigir una pensión alimenticia más alta y arrastrarme a la corte para humillarme una vez más.
Honestamente, me gustaría verlos intentarlo. La primera vez estaba tan emocionalmente agotado y deprimido que ni siquiera me molesté en luchar o tratar de demostrar que sus acusaciones eran falsas. Simplemente cedí y acepté pagar la pensión alimenticia sin ni siquiera intentar refutar sus afirmaciones. Nunca fui tóxico o controlador, o cualquiera de esas cosas que dijeron. Así que ella no tenía razón para engañarme y no se merecía ni un solo dólar del divorcio. Pero bueno, en ese momento no me importaba y solo quería terminar el divorcio, sin importar el impacto financiero. Esta vez, sin embargo, estoy listo para luchar y asegurarme de darle a mi familia la lección de su vida. Actualización 3 en un giro inesperado, mi esposa cumplió con sus palabras por primera vez y realmente presentó una solicitud para aumentar la cantidad de la pensión alimenticia. Conseguí una gran mejora laboral. Pero esta vez, decidí que no iba a dejar que las cosas pasaran en silencio. Me puse en contacto con nuestros amigos en común y les conté todo lo que había estado ocurriendo, incluso lo que pasó antes. La mayoría de ellos solo sabía que nos habíamos separado, pero no tenían idea de lo que realmente había sucedido. Cuando se los conté, se quedaron muy sorprendidos. Les pedí que me apoyaran si las cosas se ponían serias, y dijeron que sí de inmediato. También le informé a mi abogado que quería eliminar por completo el acuerdo de pensión alimenticia, ya que ella no lo merecía en absoluto. Pasé los últimos días reuniendo todas las pruebas que pude encontrar sobre cómo mis padres y mi hermano siempre fueron personas horribles que nunca se molestaron en tratarme como un igual. Y ahora me estaban acosando por dinero solo porque se enteraron de mi ascenso. Ya tuve suficiente y necesitaba deshacerme de estos parásitos repugnantes de una vez por todas. Así que no iba a detenerme ni a preocuparme por sus sentimientos. Logré convencer a algunos de mis primos, quienes vieron cómo me trataban como un extraño en mi propia casa mientras crecía, para que hablaran en mi favor. Y fueron lo suficientemente amables como para hacerlo, a pesar de que nunca fuimos particularmente cercanos ni nada por el estilo. Mi abogado estaba bastante satisfecho con todo lo que habíamos reunido y me dijo que el caso estaba sólido, y que probablemente podríamos detener el pago de la pensión alimenticia. Ya se sabía que ella me había sido infiel, pero las razones que dio mi ex, pintándome como el villano y a mi hermano como el héroe que la rescató, eran todas mentiras. Y aunque no había intentado defenderme la última vez, ciertamente iba a aclarar las cosas esta vez. Y así lo hice. Mi familia no tenía absolutamente nada que decir en su defensa. Cuando presenté varios testimonios en video que mis amigos y un par de familiares habían grabado a mi favor, demostrando que todo lo que mi familia había dicho era una mentira y que no era la persona que ellos habían pintado, supongo que pensaron que esta vez se librarían tan fácilmente como la última. Pero yo ya no era tan frágil emocionalmente. Y sinceramente, todo lo que me hicieron pasar me hizo mucho más fuerte. Así que ayer se finalizó que no tendré que pagarle más pensión alimenticia a mi ex a la luz de la nueva información que salió a la luz. Y probablemente fui el hombre más feliz del mundo cuando me di cuenta de que todo había terminado. Fue tan satisfactorio ver cómo la expresión arrogante desapareció por completo de la cara de mi familia. Y mi ex parecía que iba a empezar a llorar en cualquier momento. Pero la verdad, ya no me importan sus lágrimas y simplemente estaba listo para terminar con todo esto. Pensé que iría a casa y me consentiría con algo de comida para llevar y una película. Pero, por supuesto, mi familia tenía que hacer cualquier cosa en su poder para impedir que experimentara un poco de felicidad. Solo estaba a unos metros de mi casa cuando noté el auto de mi hermano estacionado justo afuera de mi hogar y me quedé muy confundido al ver que él estaba allí. Aún así, entré, y ahí estaba mi familia, parados frente a mi puerta bloqueándome el paso. Me quedé muy sorprendido y no sabía ni qué decir. Decidí actuar como si no me molestara y les dije que se largaran de mi propiedad o llamaría a la policía. Fue entonces cuando mi papá habló y me dijo que debería estar avergonzado de mí mismo por lo que había hecho ese día. Siguió con una larga charla sobre cómo no tenía sentido de la responsabilidad hacia mi familia y los había traicionado al negarme a ayudarlos cuando más lo necesitaban. Cuando terminó, simplemente me negué a responder o a involucrarme en cualquier tipo de conversación con él y me quedé allí en silencio. No quería darles la satisfacción de hacerme enojar, porque adivino que ese era su objetivo, ponerme tan emocional que eventualmente cedería y haría algo precipitado y estúpido. Pero no soy un idiota. Y esas medidas desesperadas no iban a ayudarles en absoluto, lo cual ya deberían haber comprendido. Mi silencio probablemente los enfureció aún más. Y aunque mi mamá exigía que tratara a mi papá con respeto y hablara con él, seguí negándome a hablar.
Pude ver cómo se agitaban, claramente esperaban una gran pelea, pero no ocurrió nada de eso. Después de más gritos, mi hermano finalmente perdió los estribos y me agarró del cuello. Intentó golpearme, pero mi papá logró detenerlo justo a tiempo, mientras gritaba que yo no era más que un perdedor celoso que nunca lograría nada. Digo, fue bastante gracioso viniendo de un tipo desempleado que todavía vive con sus padres y le ruega a su hermano por dinero para sobrevivir. Pero bueno, les dije que debían irse o llamaría a la policía de verdad. Y viendo cómo estaba la situación, deberían correr en los próximos 5 minutos. A regañadientes, se fueron, pero no sin que mi madre hiciera un último intento desesperado para avergonzarme y hacerme soltar algo de dinero. Aún así, no funcionó, y finalmente se marcharon. Ha pasado casi un día desde entonces y no han intentado contactarme. Realmente espero que las cosas se queden así.